Tras la caída del gobierno de Sagasta se produjo un nuevo cambio de turno con un gobierno de Cánovas que fue uno de los más conservadores y estuvo formado por personas muy leales a él. Prescindió de Francisco Silvela y se apoyó en Romero Robledo, al que nombró ministro de Gracia y Justicia. No le nombró ministro de Gobernación para no enemistarse y tener problemas con Sagasta, ya que las relaciones entre este y Romero Robledo no eran muy buenas debido a la deslealtad de Romero Robledo tras abandonar el partido fusionista. A pesar de que el Congreso de los Diputados tenía mayoría liberal, este gobierno fue bastante eficaz ya que consiguió aprobar los presupuestos, tomar algunas decisiones de índole económico, llegar a acuerdos con los militares y movilizar tropas para Cuba. En abril de 1896 se convocaron elecciones que fueron ganadas por el Partido Conservador, obteniendo 269 de los 401 escaños. El Partido Liberal obtuvo 98, el de Silvela 10, los carlistas 8 y los republicanos 1. Ante estos resultados, los conservadores se plantearon hacer una alternancia no con el Partido Liberal de Sagasta, sino con un nuevo partido conservador más a la derecha del partido de Cánovas, formado por sus disidentes como Silvela, Martínez Campos, Raimundo Fernández Villaverde. Esta propuesta no cuajó y no se formó ese partido conservador. Hemos visto en los resultados que los republicanos solo obtuvieron un escaño. La debacle de los republicanos fue debido a que eran ya pocos, a su falta de unidad y organización, a la carencia de una dirección y a que entre ellos se llevaban muy mal. Los republicanos últimamente solo se limitaban a realizar manifestaciones en la calle. Hemos visto que el Partido Socialista Obrero Español no tiene ningún escaño, pero va aumentando elección tras elección el número de votantes. Pasa de 5.000 en 1891 a captar en estas elecciones a 14.000. 2 meses después de las elecciones se produjo un nuevo atentado en Barcelona el 7 de junio de 1896, cuando se estaba celebrando la procesión del Corpus. Se lanzaron 2 bombas cuando la procesión pasaba por la calle Camps Nou y murieron 10 personas y resultaron heridos alrededor de 64. La respuesta del gobierno fue la suspensión de las garantías constitucionales en Cataluña al día siguiente del atentado, con el objetivo de facilitar las investigaciones por parte de la Guardia Civil. Al mismo tiempo, el gobierno presentó en Cortes un proyecto de ley antiterrorista que endurecería más las penas tanto para los autores como para los cómplices y colaboradores. Hubo un cambio en relación con la ley antiterrorista anterior. Ahora será la jurisdicción militar, no la civil, la que se encargará de los actos terroristas. Por otra parte, se creó una fuerza especial que se la llamó la Unidad Especial de Policía Judicial, que estaría formada por policías y guardias civiles. Al mando de la misma pusieron a un teniente de la Guardia Civil llamado Narciso Portas. A esta unidad especial la dotaron de total libertad de movimientos y gozaba de la confianza tanto de las autoridades como del respaldo por parte del Estado. A la unidad especial le dieron órdenes de detener a todo extranjero que anduviera por las calles de Barcelona. Un mes después del atentado ya teníamos en las cárceles más de 200 detenidos. Se culpó de la autoría del atentado a un marsellés llamado Tomás Acheri, que tenía antecedentes y además era confidente de la policía como principal sospechoso. Narciso Portas llegó a un acuerdo con Acheri de que sería tratado con condescendencia en la prisión a cambio de que se declarase él el autor del atentado y delatara a los colaboradores en el mismo. En este pacto se llegó a un acuerdo y el 4 de agosto se tenía ya una versión de los hechos,
que se llevaría al Consejo de Guerra que se celebró en diciembre de 1896. Se juzgaron a 87 personas que en el proceso judicial se declararon inocentes y denunciaron que se habían culpabilizado del atentado por haber obtenido esas confesiones bajo torturas. En este Consejo de Guerra hubo muchísimas irregularidades. A pesar de ello, el 28 de abril de 1897 se sentenciaron 8 personas a pena de muerte, de las que solo 5 fueron ejecutados, el 4 de mayo de 1897. Antes de las ejecuciones hubo una gran campaña de protesta tanto a nivel nacional como internacional, y no solo fue esta campaña dirigida por los anarquistas, sino que también había republicanos, socialistas e incluso sectores del Partido Liberal de Sagasta. Se produjeron muchas manifestaciones y mítines pidiendo la suspensión de las ejecuciones y que apartaran a la Guardia Civil de esta unidad especial. Las críticas se personalizaron sobre todo en Narciso Portas, al que se le calificó como el nuevo Torquemada español. Se declaró que la imagen, más que se declaró, se deterioró mucho la imagen de la Guardia Civil, que hasta estos momentos gozaba de ser un cuerpo admirado y respetado por la sociedad, a ser ahora un cuerpo temido sobre todo por la clase trabajadora, ya que veían que estaban utilizando a la Guardia Civil como un instrumento para reprimir dicho movimiento. Esta situación de crisis tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal va a ser aprovechado por los católicos integristas, y aquí emergerá la figura del arzobispo de Valladolid, Antonio María de Cascajares, que ahora le vais a conocer un poquito mejor. Nací en Calanda, Teruel, en 1834. Mi familia era una de las más distinguidas de Aragón y me destinaron a la carrera de armas para seguir la tradición. Ingresé en la artillería de Segovia, donde cursé y aprobé todas las materias, pero sentí la llamada del sacerdocio y abandoné el ejército. Hice mis estudios de Teología y Derecho en Zaragoza, desde 1868 hasta 1875. Fui nombrado sucesivamente canónigo de Gerona, arcediano de Toledo y luego tesorero de la Metropolitana de Zaragoza. En 1876 el gobierno me propuso para la sede episcopal de Cuenca, pero el arzobispo de Zaragoza se opuso, diciendo que no poseía la ciencia ni la constancia para dicho cargo. Algunos me consideraban un tanto ambicioso y decían que mi ascendente carrera se debía a mis muchas relaciones y a mi hermano, que era general y senador. 2 años después fui nombrado deán de la Metropolitana de Burgos y en 1880 fui presentado nuevamente, ahora para la sede de Teruel, y pasó otra vez lo mismo. Mis informes eran muy buenos, pero juzgaban que no estaba lo suficientemente instruido para el cargo. 1 año después, el gobierno me presentó para el obispado de Tui, y se volvió a repetir lo mismo, pero esta vez con un pequeño matiz: sí se me podía confiar una diócesis pequeña. En 1882 fui nombrado obispo de Dora, prelado nullius de Ciudad Real y prior de las órdenes militares. Parece ser que tenían razón todos los que decían que no estaba preparado, porque no me sentí capacitado para resolver las dificultades que me planteaba el tribunal y el Consejo de Órdenes Militares, y pedí que me trasladaran a otra diócesis. Al quedar vacante la de Santander, Alfonso XII mostró interés en destinarme allí, pero Roma prefirió asignarme la diócesis de Calahorra, que era más tranquila. Al quedar vacante la diócesis de Vitoria en 1889, la regente María Cristina pidió que se me trasladase a dicha diócesis, pero lo rechacé, sabía mis límites. En 1891 fui nombrado arzobispo de Valladolid y 4 años después recibí el cardenalato. Intenté la unión de todos los católicos, pero no fui capaz de convencer a los carlistas para que aceptaran la dinastía reinante, así como también fracasé en mi intento de crear un potente partido político. Fallecí a los 67 años, cuando me disponía a tomar posesión del arzobispado de Zaragoza.
El arzobispo de Valladolid, Antonio María Cascajares, aprovechando la crisis de los partidos turnistas, propuso la creación de un partido católico, donde estarían todos los católicos para la defensa de sus intereses y con el objetivo de regenerar España. Por eso, en junio de 1896 viajó a Roma y se entrevistó con el secretario del Papa, Mariano Rampolla, y con el general de los jesuitas, Luis Martín, a los que pidió que impulsaran un partido católico. También escribió una carta a la regente María Cristina recomendando la reconciliación entre los liberales y los carlistas, ya que todos ellos eran católicos, a través de un matrimonio, el de la infanta María de las Mercedes con Jaime de Borbón, hijo de Carlos VII. María Cristina ni lo consideró. En esas fechas en Madrid se constituyó el Consejo Nacional de Corporaciones Católicas, con el nombre de Asambleas Diocesanas, donde cada obispo se encargaría de crear en su diócesis una asociación similar a las que ya conocemos que fueron creadas por el padre Vicente. A finales del año 1896, Cascajares propuso a la regente 3 posibles soluciones. La primera sería el mantenimiento del gobierno de Cánovas con la entrada en él de Francisco Silvela y Raimundo Fernández Villaverde. Una segunda opción sería un gobierno presidido por Francisco Silvela y tercera, que era la opción preferida del arzobispo Cascajares, un nuevo gobierno presidido por el general Marcelo Azcárraga y con Silvela como hombre fuerte. Esta opción sería la elegida tras el asesinato en el atentado que va a ocurrir a Cánovas del Castillo en agosto de 1897. Por su parte, los carlistas realizaron una conferencia en Venecia, en el Palacio de Loredán, donde vivía Carlos VII, el 20 de enero de 1897. Se reunieron 7 personajes, 5 de ellos tenían acta de diputado y redactaron un programa carlista. En el programa lo primero que hicieron fue describir la mala situación de España, que para ellos se debía y eran los responsables el liberalismo y la ineptitud de los gobiernos. La base general del carlismo no difiere de toda su historia. Está basada en 3 puntos: el respeto a las tradiciones, la unidad católica, la monarquía y los fueros. Ahora os voy a detallar un poquito en qué considera cómo era el programa de los carlistas. En cuanto a la Iglesia, para los carlistas debería tener una libertad total, sin ningún tipo de injerencia por el Estado. El rey debía ser el primer magistrado de la nación, el guardador de la ley y el primer soldado de España. Sin embargo, los poderes del rey estarían limitados por los fueros. Se harían unas cortes, una especie de asamblea parlamentaria, que estaría formado por las corporaciones sociales. ¿Qué entienden ellos por corporaciones sociales? No clases sociales. Esas corporaciones sociales serían como el clero, las universidades, los centros docentes, los agricultores, los empresarios, los comerciantes, el ejército. Eso es lo que se consideraba para los carlistas corporaciones sociales. Los procuradores de estas cortes serían elegidos por estas corporaciones sociales, con lo cual una persona podía votar varias veces, unas veces como padre de familia, otras veces como comerciante, otras veces como noble, otras veces como un miembro del ejército, como trabajador. Estos procuradores tendrían poderes limitados y revocables, ya que tendrían que dar cuenta de sus actos a los electores. Las funciones de los procuradores eran fiscalizar al gobierno, al poder ejecutivo, votar impuestos e intervenir en la elaboración de las leyes. Esto no quiere decir que este Parlamento, esta Asamblea, tuviera poder legislativo, ya que dichos poderes le correspondían única y exclusivamente al rey. El gobierno estaba capacitado para hacer leyes, pero no leyes generales, sino leyes estructurales de un momento determinado, locales, lo que ellos llamaban leyes no generales. El poder judicial era independiente y estaría formado por magistrados, consejeros reales y procuradores en cortes. Para ellos la hacienda debería estar descentralizada y tendría que estar en manos de las provincias.
En cuanto a asuntos sociales, los carlistas se apoyaban en las declaraciones del Papa León XIII y pedían la restauración de los gremios, la creación de cooperativas de producción y consumo y la intervención del Estado a favor de los más vulnerables. En cuanto a política agraria, pedían la restauración de los pósitos, que se hicieran repoblaciones forestales, la construcción de regadíos y un reparto de la propiedad mucho más adecuado. Y por último, en el tema de las colonias de ultramar, pedían que fueran autónomas y que estuvieran gobernadas por virreyes. Pero no va a ser ni los carlistas ni tampoco Cascajares los que van a apostar a la regente para ser la futura vía de solución a los problemas. Surgió un personaje al que apoyaría Cascajares, que es el general Polavieja, que ahora mismo os voy a contar un poquito de la historia de él. Nací en Madrid en 1838 en una familia acomodada. Mi deseo hubiera sido ingresar en la Academia del Estado Mayor, pero no pude por problemas familiares. Así que, a los 20 años, me inscribí como soldado en el Regimiento Navarra. Participé en la Guerra de Marruecos de 1859 a 1860 como sargento y salí de ella como alférez. En la Tercera Guerra Carlista, de 1872 a 1876, tuve varios ascensos y terminé como brigadier. Y en los 2 últimos años de la Guerra de Cuba y la Guerra Chiquita, de 1876 a 1880, ascendiendo a mariscal de campo. Volví a España en 1882 y ocupé numerosos cargos, entre ellos el de consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina o el de capitán general de Andalucía, hasta que en 1890 fui nombrado gobernador general de Cuba, donde apliqué mano dura contra los liberales cubanos, los republicanos, el movimiento obrero, el protestantismo, la masonería, los bandoleros, a los que relacionaba directamente con movimientos independentistas. Estaba a favor de dar una mayor autonomía a los cubanos ante la progresiva influencia de los Estados Unidos en la isla. Por estas ideas fui sustituido del cargo en 1892, aunque oficialmente se alegó problemas de salud, y volví a España. Pasé 3 años en Madrid. En ese tiempo fundé la revista La Caridad, perteneciente a la Cruz Roja Española, hasta que recibí mi siguiente cargo, capitán general de Filipinas, con la misión de acabar con la insurrección independentista que había estallado en las islas. A los 3 meses dimití, al no concederme el gobierno de Cánovas más tropas y refuerzos, aunque nuevamente se alegaron problemas de salud. A mi regreso a España recibí una bienvenida apoteósica por mi gestión en las islas. Incluso la regente se mostró muy atenta conmigo, lo que levantó las suspicacias de Cánovas hacia mí, que me veía como un posible rival político. Tras las pérdidas de Cuba y Filipinas, me lancé a la vida política, con la publicación de una carta donde proponía una política regeneracionista para poner fin al corrupto sistema turnista de Cánovas y Sagasta. Intenté con Cascajares crear un partido político católico, que no prosperó, y al final me alié con Silvela tras habérmelo pedido la regente, entrando en su gobierno de 1899 como ministro de Guerra. No duré mucho. A los meses dimití por desacuerdos con el ministro de Hacienda, Raimundo Fernández Villaverde, en los recortes presupuestarios al ejército, y aquí acabó mi carrera política. Mis últimos años estuve ocupando cargos importantes en el ejército, como jefe del Estado Mayor en 1904, presidente del Consejo Supremo de Marina y Guerra en 1906 y capitán general del ejército en 1910. Fallecí en 1914 a los 76 años. El integrismo católico apostó por el general Camilo García Polavieja, por no pertenecer a ningún partido político, ser un católico y por la buena gestión que había realizado en Filipinas. Cascajares, Silvela, el Marqués de Comillas, entre otros, organizaron una manifestación de bienvenida cuando Polavieja regresó desde Manila.
El 13 de mayo de 1897 desembarcó en Barcelona y 40.000 personas le aclamaban al grito de «Viva el general cristiano». De allí marchó a Zaragoza con el mismo recibimiento. Por eso, desde Madrid, el gobierno de Cánovas, que estaba un poco preocupado por estas aclamaciones al general Polavieja, le puso fecha y hora de entrada en Madrid, el 16 de mayo. Pero esto no pudo evitar que una multitud cercana a los 70.000 personas aclamaran a Polavieja y le siguieran desde la estación de Atocha hasta el Palacio Real, donde María Cristina le estaba esperando. Salieron al balcón, Polavieja dio un pequeño discurso y dando vivas a la reina y a las infantas. Esto es lo que se conoce en los libros de historia como la crisis del balcón. Al día siguiente la prensa publicaba que la regente quería un gobierno de Polavieja. 3 meses después de esta crisis de gobierno, se produjo un atentado en el balneario de Santa Águeda, muy cercano a San Sebastián, el 8 de agosto de 1897. Allí había ido Cánovas del Castillo para tratarse de una enfermedad que tenía, que se llama glucosuria, que es azúcar en la sangre. El autor del atentado es un italiano llamado Angiolillo, muy relacionado con los grupos anarquistas. Había huido de Italia, estuvo viviendo en Barcelona hasta el atentado del Corpus y de allí marchó a Francia, donde supuestamente preparó el atentado contra Cánovas, aunque algunos dicen que el atentado primero era contra la regenta y contra las infantas. Pero al final se decidieron que fuera Cánovas del Castillo porque podría provocar una mayor contundencia. Angiolillo se acercó a Cánovas del Castillo mientras éste estaba leyendo un periódico en el balneario y le sacudió 3 disparos a bocajarro que fueron mortales. No huyó y fue detenido, y en el interrogatorio, cuando se le preguntó el motivo por el cual había hecho el atentado, dijo que era para vengar las ejecuciones de sus compañeros anarquistas en Montjuïc, y también declaró que no había tenido ningún tipo de cómplice. 12 días después del atentado, el 20 de agosto, fue ejecutado en la cárcel de Vergara a Garroteville. La pregunta clave es quién estuvo detrás del atentado, si simplemente fueron grupos anarquistas para vengar las ejecuciones de sus compañeros, pero también se habla de que detrás de este atentado estuvieron cubanos independentistas. Se habla de una reunión que tuvo Angiolillo con un líder cubano en París, el señor Ramón Betances, y también se habla que también estuvo detrás del atentado el gobierno norteamericano, que estaba muy interesado en la independencia de Cuba con el objetivo de controlar todo el mercado de azúcar y tabaco una vez que Cuba fuera independiente. Tras el asesinato de Cánovas del Castillo, se abre una gran crisis, ya que el Partido Liberal de Sagasta no está en muy buenas condiciones de hacerse con el gobierno, y el Partido Conservador se ha quedado sin su líder, el que cohesionaba también a un partido en crisis. Lo veremos más adelante en otros temas.